$19 millones para cada una de estas dos cadenas de farmacias. Bueno, muchachos, el fin de semana, más bien el feriado, en el 1 de mayo, Arturo Martínez, presidente de la CUT, lanzó sobre la mesa una idea: colocar un sueldo mínimo de 250.000 pesos. Y ese tema ha abarcado todo el debate de estos últimos días. Según los dirigentes, el fuerte incremento en el precio de los alimentos es tan solo uno de los factores que justificarían un alza tan fuerte en el salario mínimo. Además, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, emplazó a las autoridades a eliminar el IVA a los productos de primera necesidad para así apoyar a las clases más vulnerables del país. La ministra del Trabajo, Belén Matei, ustedes hablaban con ella, ha respondido, afirmó que con estas cifras hay que ser responsables para no desincentivar la inversión. Hoy en Canal 24 Horas conversamos con el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa, y esto habló sobre esta materia. Y lo que yo creo que nosotros deberíamos empezar a apuntar como país es dejar de ver este tema año tras año, que empezar a discutir el tema en mayo y terminarlo de discutir en julio, y empezar a ver de qué manera somos capaces de proyectar este escenario a 3, 4 años plazo para ver de qué manera generamos la productividad. Si generamos una buena herramienta de productividad, podríamos subir no el salario mínimo a 250, sino que 3, 4 años más a 270.000 o 300.000, en donde no le impactaríamos fuertemente al bolsillo, ¿no es cierto?, de la pyme, porque sí, ellos también hubiesen mejorado su factor de productividad. Ahí está entonces. Bueno, la discusión es la misma de siempre. Todos quisiéramos que el sueldo mínimo sea lo más alto posible, 350.000 pesos, pero hay algunos economistas y estudios que plantean que si se dispara el sueldo mínimo, va a costar, por ejemplo, que el desempleo juvenil, que los más jóvenes encuentren un trabajo, o los trabajadores más precarios, los que no tienen universidad, los que no tienen estudios. Hay otros que dicen, bueno, estamos en pleno empleo, y en pleno empleo, ¿por qué no puede subir entonces el costo de la mano de obra? Otros le responden porque el pleno empleo puede no durar para siempre. Exactamente, esa ahora, es la discusión. No sé, claro, efectivamente, pero el pleno empleo no dura para siempre. Además, yo no creo que estemos en pleno empleo. Bueno, también uno podría decir que más del 50% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen a tiempo parcial no porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Entonces, ¿hay pleno empleo o no? Bueno, uno podría preguntarse cosas como esas. Pero lo que me llama la atención y me está dando vuelta en la cabeza por estos días es cómo se dice o cómo se encuentra una fórmula o un parámetro para encontrar cuál es el salario mínimo que realmente no cree desempleo, porque no creo que tampoco la gente de la CUT quiera que haya más desempleo. Cuando ellos lo plantean es porque creen que con ese salario que están planteando no va a haber más desempleo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para determinar realmente cuál debe ser el salario mínimo sin afectar el empleo? La ministra Matei nos decía que no hay. Pero en su momento, en el gobierno anterior, se trabajó la posibilidad de tener una comisión que fuera técnica y no política, y que fuera esa comisión la que propusiera finalmente el tema del desempleo. Finalmente eso no prosperó. Es que es muy difícil. Pero es muy difícil porque, aunque sean técnicos, igual ahí queda más plausible que la economía es una ciencia social, claro, y no es una ciencia de números así nomás. Exacto. Entonces el factor político, el factor social también prima. O sea, siempre una ideología también ¿qué camino eligen las políticas del gobierno de turno? La que cree más adecuada. Y en este caso la ministra Matei lo decía recién, nosotros creemos que no hay que subir parejo, sino que apostamos más por capacitar. Y que el que se capacita acceda no al sueldo mínimo, sino que tal vez a mucho mejor empleo. Pues son concepciones, son visiones. Claro, que de hecho, en la anterior vez que se discutió el salario mínimo, me tocó hacer el reportaje, la nota sobre eso, y claro, fuimos a varias pequeñas y medianas empresas que el dueño de la empresa me decía, mira, si lo suben, se lo disparan, yo aquí voy a tener que elegir de 4 empleados que tengo, uno para la casa. Un tipo que no tiene un factor ideológico, político. Ahora no podría decir que es el típico cuco que dice. Claro, ahora uno podría decir, ¿y por qué no se subsidia en las pymes, por ejemplo, el salario mínimo? También, que alguna vez se hizo. Sí, hay tantas, por eso digo que es una discusión compleja. Muy compleja. Pero yo supongo que todos los que estamos hablando de este tema, nadie quiere que haya más desempleo. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuándo realmente se están, entre comillas, yendo el chancho con el salario mínimo? Que más dice el chancho, o sea, que 4 personas vivan a veces con 250.000 pesos es espantoso igual. Claro, entonces, claro, y tiene que cubrir la línea de la pobreza. Por eso digo, cuando hablo de irse al chancho me refiero, es igual una miseria ganar eso entre 4 personas, pero me estoy refiriendo... O un alza de medida. Sí, a eso me refiero, con irse al chancho me refiero que en el fondo que vaya a provocar desempleo realmente, a eso me refiero. No es lo mismo el ingreso familiar
entre 4 personas de 1 millón de pesos a entre 2 personas. Claro. La condición O a es veces completamente una. distinta. A Claro. veces una. O que la persona que está ganando el sueldo mínimo sea el joven de la casa y está, el papá gana un sueldo, que Claro. porque ahí es un factor muy distinto. Claro, pero por eso. cuando 4 personas viven con 250.000 pesos, en este caso hoy con Cuando es el 130.000 jefe de pesos, hogar el que gana el salario mínimo, ahí la situación es muy distinta. O la jefa. Cambia. O la jefa de hay hogar, por muchas supuesto. mujeres que son el sostén de su familia. La patrona. Vamos a lo